Buenos días, chicos. Una vez más, disfrutando de la química. En este video vamos a ver la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula molecular. Corre video. Recordemos que la fórmula química de un compuesto nos indica los elementos presentes y los subíndices nos dice la cantidad de átomos o moles de átomos de cada uno de esos elementos. Recordemos que cada compuesto tiene una fórmula química que lo identifica y a partir de esa fórmula sabemos de qué compuesto se trata. La fórmula química se puede expresar como una fórmula empírica o como una fórmula molecular. Ya dijimos que la fórmula química tiene subíndices. En el caso de la fórmula empírica, nos dice simplemente la proporción de átomos que hay en ese compuesto. Mientras que la fórmula molecular nos indica la cantidad real de átomos que conforman esa molécula. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que esto nos quede más claro? Sobre todo en química inorgánica, la fórmula empírica coincide casi siempre con su fórmula molecular, mientras que cuando hablamos de química orgánica normalmente hay una fórmula molecular diferente de la fórmula empírica. Veamos el ejemplo. Tenemos el agua. El agua es su fórmula real, es su fórmula molecular, porque además el agua forma una molécula. Recordemos que es un compuesto unido por enlaces covalentes. Esta es la cantidad mínima de proporción. ¿A qué me refiero? Sabemos que cada molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No lo podemos simplificar más, así queda. Esa es su fórmula real, es su fórmula molecular y al mismo tiempo es su fórmula empírica. Esta parte es para que entendamos que no todos los compuestos tienen una fórmula empírica y una fórmula molecular. Hay compuestos que tienen la fórmula empírica y molecular, la misma, son iguales. Mientras que veamos el peróxido de hidrógeno. Fíjense, simplemente por ponerle un 2 al oxígeno, cambia completamente, es peróxido de hidrógeno, tiene otras propiedades, otras características, otro olor, etc. Ese simple 2. Por eso decimos que es intocable, son intocables los subíndices de una fórmula. Aquí esta es la fórmula real del peróxido de hidrógeno, es su fórmula molecular. Sin embargo, esa fórmula molecular la podemos simplificar, porque si decimos que por 2 átomos de hidrógeno hay 2 de oxígeno, es lo mismo que decir que por un átomo de hidrógeno hay 1 de oxígeno. Es lo mismo. Y entonces simplificamos los dos y me queda así. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí? Que la fórmula molecular es la fórmula real y la fórmula empírica es una manera de representar la relación mínima que hay entre todos los átomos de ese compuesto. Sin embargo, a la hora de trabajar, a la hora de plantear ecuaciones químicas, reacciones químicas, siempre tendremos que usar la fórmula molecular. Y lo último es que hay compuestos que su fórmula empírica y molecular son la misma. Recuerden, chicos, siempre mantener la escuela viva. En un próximo video vamos a ver cómo calcular la fórmula empírica y cómo calcular la fórmula molecular. No se lo pierdan. Escuela viva.